Muy bien, la siguiente presentación es sobre nutrición en las diferentes etapas de la vida. Y le agradecemos mucho a la nutrióloga pediatra María Fernanda Mejía Ruiz que esté con nosotros. Ella es especialista en nutrición clínica pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y Boston University. Es subespecialista en manejo de peso del paciente pediátrico por Cincinnati Children's Medical Center. Es miembro de la Academia Americana de Nutrición y Dietética y de la Asociación Mexicana de Nutriología y es miembro activo del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato. Le damos la más cordial bienvenida y les pediremos que ustedes jóvenes consideren la importancia de esta ponencia. Ok. Hola, buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación por parte de la directora Angélica Pascasio y del director de medicina por esta invitación para poder estar con ustedes celebrando el Día de la Salud. Pues ya me presentaron un poquito. Yo soy nutrióloga pediatra, vengo del Hospital Infantil de México y el día de hoy vamos a ver un tema que a lo mejor ya parece un poco repetitivo o que lo hemos visto o quizá pensamos que ya sabemos todo de cómo es la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Pero yo específicamente voy a tratar de hablar un poquito de cada una, pero me voy a detener un poco más en toda la parte sobre todo de la nutrición durante los primeros 1000 días de vida. No sé si han escuchado antes, pero últimamente se le ha dado mucho auge a este tema de los 1000 primeros días de vida, porque son fundamentales y prácticamente pueden llegar a prevenir el resto de muchas cosas, de otras enfermedades crónico-degenerativas desde una temprana edad. Entonces, la verdad para mí este tema es más que importante hoy en día por toda la situación que estamos viviendo y es algo que realmente nosotros como profesionales de la salud podemos practicar todos los días. Aunque nos tomemos 5 a 10 minutos con poder dar una buena orientación, yo creo que podemos tanto prevenir como cambiarles la vida a familias completas. Entonces voy a dar inicio. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy con las diferentes etapas de la vida? Un poquito acerca de la nutrición previa a la concepción. Gracias. Los primeros 1000 días de vida que ya les comentaba, gracias. La nutrición durante la etapa preescolar y escolar, la nutrición durante la adolescencia, en la etapa adulta y en el adulto mayor. Aquí la prevención es algo que hoy a nivel mundial se está pues cada vez platicando más y sobre todo en cuanto a las inversiones que se están haciendo para proyectos de investigación, ya hoy en día van muy enfocados a la parte de la prevención. Bueno, aquí vamos a ver un poquito nutrición previa a la concepción. Regularmente yo creo que muy pocos nos preguntamos si estoy en un estado de salud adecuado como para yo poder llevar un embarazo exitoso. Me refiero a que piense en si tengo todos los nutrimentos, vitaminas, minerales, si tengo un peso adecuado, si tengo una ingesta adecuada de la mayoría de los macronutrimentos como para poder pensar en embarazarme. Aquí en México, esto lo tomé de un periódico, el periódico Excelsior, no sé si lo conozcan, y aquí nos mencionan un poquito que México tiene uno de los primeros lugares en embarazos no deseados. Aquí nos habla que 77 nacimientos por cada 1000 jóvenes de 15 a 19 años de edad no se han planeado. Supongo que ya han ido a prácticas a centros de salud o incluso lo han visto con conocidos, que esto realmente es muy común. Y esto
en este año tuve la oportunidad de estar con la jefa de una de las clínicas en el Instituto de Perinatología de adolescentes embarazadas, y ella nos comentaba que a pesar de que sí se le ha dado más importancia a la parte anticonceptiva, realmente es un tema que todavía los adolescentes de áreas rurales, incluso de áreas urbanas, no pueden tratar mucho con sus padres, e incluso les da miedo tener algún anticonceptivo. La mayoría de estas adolescentes de estas edades refieren que su primera relación sexual la tuvieron sin ningún anticonceptivo. Entonces, pues realmente, a pesar de que se le esté dando más importancia, se esté invirtiendo más en programas anticonceptivos, en dispositivos, pues todavía no está funcionando como tal, porque aún se ignoran muchas de las cosas que pueden suceder o cómo se debe llevar a cabo. Entonces, para mí es uno de los primeros puntos, hablando de la prevención, que ustedes podrían estar tratando en cualquiera de las unidades de salud donde se encuentren. Ahora, el estado nutricional de las mamás, pues, es de las cosas más importantes que existen, si no es que, pues sí, de las principales cuando va a llegar la parte del embarazo. Entonces, hablando de las cuestiones nutricionales, la fertilidad puede alterarse por si llega a haber una pérdida de peso del más 15% de la talla normal, que haya un equilibrio energético negativo, que no tenga un adecuado porcentaje de grasa corporal. El exceso de grasa corporal también sabemos que es un riesgo. La cantidad excesiva de ejercicio, el consumo alto de alcohol. Si estamos hablando de adolescentes, pues esto es algo muy común. Trastornos endocrinos, enfermedad celíaca, estrés grave, diabetes, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia. Consumo alto de cafeína, de fibra, dietas vegetarianas, que la verdad, en mi experiencia, la mayoría de los pacientes que yo he tenido no se suplementan adecuadamente. Yo creo que para mí una dieta vegetariana no se debe tomar a la ligera. Ya sé que está muy de moda, pero sí se debe de tener bastante información. Que no tenga depósitos de hierro suficientes, inadecuados niveles de zinc, de selenio, vitamina C, vitamina E y carotenoides, así como de vitamina D y DHA. Entonces, estas cosas, pues regularmente yo creo que ni siquiera nos lo preguntamos o nos preocupamos si tenga yo niveles adecuados. No sería, la verdad, pues factible que a lo mejor se los tomáramos a cada quien, porque la verdad es que son estudios muy caros, pero sí podemos saberlo en base a la alimentación que están llevando. Ahora, aquí, ¿qué tan importante es en la parte de cuando va a haber un embarazo en adolescentes? Pues aquí, en la parte de qué tanta ganancia o pérdida han tenido de peso, por ejemplo, si tuvieron una pérdida de peso en las pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, que también ahorita cada vez hay mucho más prevalencia, si tienen un peso adecuado antes del embarazo, pues hay mayor éxito en la fertilidad. Se disminuyen también la tasa de pérdida del producto. También se disminuye la incidencia de diabetes gestacional y la incidencia de preeclampsia. Eso también es algo que deberíamos todos de ver. Si estoy pensando en tener un embarazo, pues realmente tengo un peso adecuado, porque son muchísimos los riesgos que yo tengo al no empezar siquiera yo con un peso adecuado para mí. Y si a eso le sumamos que durante la ganancia de peso en el embarazo, que regularmente no se vigila, porque pues no se le toma, desgraciadamente, tanta importancia. Tengo pacientes que ya habían empezado en obesidad mórbida incluso, y en el embarazo llegan a ganar hasta 20, 30 kilos, cuando está indicado que no pueden aumentar más de 6 kilos o 6 kilos. Entonces, pues esto tanto es mucho más riesgo para la mamá, tanto como para el producto que ella va a tener. En la parte de si también tiene un peso aumentado, aumenta el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso gestacional y más complicaciones. Ahora, la nutrición durante el embarazo, creo que
también es un tema que regularmente todos deberíamos tener algo de conocimiento, porque esto pues llegan mujeres embarazadas todos los días. Aquí esto se los quise incluir porque cada vez, si no es que pues ya ahorita en los últimos 5 años en toda la parte genética, esto es cómo va siendo la programación fetal. Igual, va dependiendo, aquí nos habla un poco del IMC que tiene la mamá antes del embarazo, si es un IMC alto o no adecuado. ¿Cómo es la regulación o qué niveles de glucosa está teniendo la madre antes de su embarazo y durante el embarazo? Porque se acaba de hacer un estudio que lo acaban de publicar el año pasado, el doctor Koletzko, que es uno de los directores más grandes de Nestlé a nivel mundial. Y aquí nos habla de los niveles elevados de glucosa, cómo influyen para que tengan una ganancia de peso acelerada hasta los 7 años. Entonces, desde aquí ya se va programando al niño para que vaya cada vez aumentando de peso más rápido. También, cómo es el aumento de peso en el embarazo, que no sea tanto para que no se restrinja tanto el crecimiento fetal. También cuando las mamás tienen diabetes gestacional suelen tener bebés con un alto peso o puede ser muy bajo. También qué tan rápido está aumentando la mamá de peso, así como cuando nace el bebé, cómo es su velocidad de crecimiento. Eso también para mí son focos rojos cuando ustedes están en alguna unidad de salud, porque ya cuando llegan conmigo prácticamente ya pasó el año. Y realmente ya llegan después del año y el bebé está pesando ya 15 kilos o 16 cuando dices que apenas tiene 1 año. Entonces ahí nos tenemos que preguntar pues qué es lo que realmente está pasando ahí ahorita voy a tocar un poco más la parte de la alimentación complementaria y lactancia materna. Aquí solo les voy a mencionar los micronutrimentos que tenemos que estar vigilando su suplementación durante el embarazo: ácido fólico, vitamina D, calcio, hierro, flúor y yodo. Aquí solamente para recordar nuestra norma 043, que es la que nos da como los lineamientos de cómo debemos de tener una dieta correcta, alimentación, etcétera. Aquí viene la ganancia de peso que debe de tener una mujer durante su embarazo dependiendo del IMC. Aquí solo por mencionarles cuáles son también los micronutrimentos que son muy importantes para todo el desarrollo neurológico, que también son cosas que no les ponemos atención y muchas veces no se suplementan, y dependiendo del estrato socioeconómico de donde venga la mamá, a veces no tienen acceso a ciertos alimentos, como por ejemplo productos de origen animal, lácteos, que son también ricos en zinc, vitamina D. Hay que poner mucha atención dependiendo de dónde vengan y en dónde estemos trabajando para ver si pueden cumplir con esto y poder evitar cuestiones como que no se haya desarrollado neurológicamente hablando bien el bebé. Ahora, la alimentación durante los primeros 1000 días de vida. Se ha hablado exactamente de estos primeros 1000 días porque prácticamente son los primeros 3 años del bebé, bueno, del niño. Y aquí seguimos con la parte de la lactancia materna. Actualmente, esta cifra a mí la verdad me parece muy triste. En la última en Sanud, que fue la del 2012, ya se hizo la del 2016, nos arrojaron que solo el 14% de la población da lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. La verdad es pues nada, incluso Estados Unidos está por arriba de nosotros. Y la lactancia materna, pues sabemos que se ha hablado de que realmente llega a prevenir y a dar tantas cosas que las fórmulas, los sucedáneos de la leche materna no nos van a poder dar jamás. Independientemente de que las mamás trabajen, siempre hay maneras, hay fundaciones, hay instituciones en las que se les está apoyando, como por ejemplo la Liga de la Leche, está también la PROLAM, en donde las mamás se pueden contactar para que les puedan decir cómo pueden estarse extrayendo la leche, porque siempre surgen pues excusas muy comunes, como la de no tuve leche. La verdad que una mamá realmente no tenga leche
porque tenga baja producción, es rarísimo. Sabemos que la leche materna, ¿cómo se va a producir? Pues con pegándose al bebé y con la ingesta de líquidos. Todas esas cosas que antes se veían, que si comía lechuga, que si comía cebada, pues la verdad es que no hay como tal nada comprobado. Lo más comprobado que existe es que tome los suficientes líquidos la mamá y que haya un apego frecuente del bebé. Así es como se van a liberar las hormonas como la prolactina y oxitocina para que pueda haber una producción de leche adecuada. Entonces, en la parte de no tuve leche, nos damos cuenta también que las mamás cuando terminan, cuando tuvieron ya el bebé, pues realmente quedaron la mayoría con un peso pues mucho más del que deberían de haber ganado. Recordemos que también siempre damos la sugerencia de la ingesta de líquidos de 1,5 litros a 2, pero realmente las mamás sabemos que los líquidos también se calculan en base al peso y las madres quedan con un peso realmente alto. Entonces, pues que también estén cubriendo con la ingesta de líquido suficiente, en mi experiencia la mayoría no lo hace. Otra parte es que la mamá estaba enferma o que regularmente estaban tomando medicamentos para cualquier cosa, para la migraña, para la gastritis, cosas así. Entonces, lo que yo les pido a las mamás, ahora que ya tenemos muy a la mano la tecnología, hay una página que se llama eprolactancia.org, en donde ustedes se pueden meter y solamente ponen el nombre del medicamento, ya él les dice si pueden seguir dando o no leche materna, cuáles son los riesgos y las contraindicaciones. Entonces, la verdad es muy complicado que nos estemos aprendiendo todos los medicamentos. La mayoría se pueden, de hecho son muy pocas las razones por las que no se debe dar lactancia materna, como si el bebé llega a tener un error innato del metabolismo que se llama galactosemia, o que la mamá, por ejemplo, esté en un proceso que tenga cáncer y se le esté dando quimioterapia o radioterapia. Esas son algunas de las indicaciones así muy, muy específicas en donde no se puede dar lactancia materna. Por la mayoría de los medicamentos no, y si tienen duda yo les pido que o yo lo checo en ese momento o yo les doy la página para que ellas también lo chequen y no exista ningún impedimento para que se siga dando la lactancia materna. Ahora, también cuando les comento a las mamás qué tanto están dando seno materno, pues prácticamente les dan 2 semanas, 3 semanas. Y la mayoría tiene cerca de 3, 4 hijos. Y si sabemos cuánto es más o menos lo que se gasta en un bebé, si le damos por un año completo fórmula, solamente de las normales, ni siquiera de fórmulas especiales, estamos hablando cerca de 60,000 pesos en puras leches, porque casi se las terminan en 2, 3 días. Y ahora si de repente el bebé llega a tener el supuesto reflujo o que usa alguna fórmula elemental, semielemental, pues obviamente el costo hasta se duplica o se triplica. Entonces imaginen cuánto es lo que estamos gastando pues pues en fórmulas lácteas. Yo sé que la verdad es un muy buen negocio, pero realmente no es lo que estamos esperando. Queremos todavía fomentar más la lactancia materna. Por eso agradezco la oportunidad de que el día de hoy esté aquí y pueda nuevamente pues sugerirles y promover que sigan ustedes con la lactancia materna, porque cada vez va en disminución. Ahora, si recordamos un poquito, aquí no me voy a adentrar tanto en la parte de cuáles son los componentes de la leche materna, pues estamos hablando de cada vez también se estudia más la parte de la microbiota. En la leche materna existen ciertos tipos de probióticos y oligosacáridos que por más que se los adicionen las fórmulas lácteas, nunca se va a poder igualar a lo que tiene la leche materna. Entonces, en tanto a, por ejemplo, la salud de la microbiota que va a tener el bebé, cómo va a ser su tránsito intestinal, la parte de los cólicos que luego suceden, el tipo de proteínas que tienen, como lactoferrina, IgA, osteoponina. Todas estas son cosas que no tienen regularmente las fórmulas lácteas, porque las fórmulas lácteas están hechas a base de leche de vaca. Entonces, pues nosotros
para nosotros es la leche humana. La leche de vaca pues prácticamente se está modificando muchísimo como para poder parecerse. Ahora, la única fórmula que realmente está regulada tal cual por el Códex Alimentarios, que es donde viene una serie de lineamientos que deben tener las fórmulas, la única que se regula como tal es la fórmula de inicio. Sabemos que las fórmulas de crecimiento, que son las famosas leche nido, todas las etapa 3, regularmente ahí es libre, o sea, lo que cada empresa le quiera adicionar. Y por ejemplo, la leche nido es muy famosa y a los niños les gusta muchísimo. A mí la verdad no es de mis favoritas porque a la leche nido se le adiciona miel. Entonces estamos hablando de que queremos evitar toda la parte de programación genética y que se acostumbren ellos a no estar comiendo cosas tan dulces, pues debemos de tratar de quitar los alimentos que más se parezcan. A pesar de que ya la leche nido también se hace con leche semidescremada, pero tiene miel. Entonces, así hay muchas otras fórmulas que como no se regulan como tal, como la etapa 1, pues pueden poner prácticamente lo que ellos quieran. La alimentación complementaria. Este tema, hoy en día en el Hospital Infantil de México estamos teniendo un programa de prevención muy grande, porque realmente en países como Estados Unidos y Canadá, se ha visto que en la cuestión del sobrepeso y la obesidad ya no están invirtiendo tanto en estudios, por ejemplo, en adolescentes o en pacientes de etapa escolar. Todo se está yendo a la parte de el primer año de vida, los primeros 1000 días de vida. La alimentación complementaria es tan importante y tan esencial de que la iniciemos de una forma adecuada que esto prácticamente va a dictar el tipo de patrones de alimentación que va a tener el niño el resto de su vida. Aquí les voy a las indicaciones por la ESPIGAN y la NASPIGAN, que son las asociaciones de gastroenterología y nutrición europeas y norteamericanas, nos dicen que el inicio de la alimentación complementaria debe de ser de las 17 a 26 semanas, que prácticamente es como entre los 5 y los 6 meses. Aquí, ¿qué es lo que también tenemos que valorar? No simplemente porque ya cumpla casi siempre los 4 meses empezamos la alimentación complementaria. Hay que checar también cómo está su desarrollo neurológico, cómo va toda esa evolución y desarrollo, si realmente el bebé ya se puede, ya tiene sostén del tronco cefálico, ya puede sostener su cabeza. Hay cosas que se tienen que valorar, por ejemplo, también cómo está el peso. Si el bebé también está pesando muy poco, la verdad no es una buena idea que empecemos la alimentación complementaria, porque sabemos que si yo le voy a dar una papilla de chayote va a tener mucho menos cantidad de calorías que la toma de leche. Entonces hay que también valorar el peso y el crecimiento. Este es un patrón de alimentación complementaria que es de la norma 043, pero aquí lo puse más explicado. Y aquí nos sigue diciendo, nos dice que de los 6 a los 7 meses nosotros ya podemos empezar con verduras, frutas, cereales y carnes. Lo más común es que siempre indiquemos que se empiece con verduras y frutas, pero ya las nuevas guías nos dicen, sobre todo si el niño está con leche materna, que podemos empezar con productos de origen animal y cereales fortificados. Una de las razones principales es que si la mamá sí estuvo dando lactancia materna exclusiva, a los 6 meses disminuyen los niveles de hierro que tiene la leche. Entonces, por ende, nosotros tenemos que dar alimentos que sean ricos en hierro y zinc, como por ejemplo la carne y los cereales fortificados. No digo que no se empiecen las verduras y las frutas, pero casi siempre se van por semanas completas con una verdura o un mes completo y luego otro mes las frutas. Entonces tenemos un periodo muy grande en el que ni siquiera se les dan las 3 veces del día la comida como debe ser. Tenemos que estar incluyendo cuando se van cada vez metiendo los nuevos grupos de alimentos, cada vez más variedad. Porque si no, ¿qué pasa? El bebé ya tiene 6, 7, 8 meses y solamente ha comido chayote, calabaza y manzana. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que va a seguir tomando muchísimas tomas de leche. Entonces, si sigue tomando también tanta leche, va a haber una velocidad de crecimiento muy acelerada. Entonces, de lo que estábamos hablando en la programación de los bebés y los primeros 1000 días de vida, esto lo podríamos evitar si empezamos una buena alimentación complementaria. Este estudio
se acaba de, bueno, se hizo en el 2012, pero a mí me pareció muy impactante en la parte de, en los patrones de alimentación de los bebés mexicanos, qué fue lo que se encontró y cuáles son las implicaciones que tiene en la salud y la prevención de la obesidad. Aquí se está viendo que los bebés, casi a partir de los 2 meses, 4, ya han probado bebidas azucaradas. No me refiero solo a jugos, sino que ya empiezan a probar tés, por ejemplo, endulzados con miel. Hoy día no entendemos por qué hacen eso y les preguntas a las mamás y nos dicen, es que para que no les sepa desabrido. Pues es la primera vez que prueba algo, la verdad no sé por qué le tengamos que poner miel. Además de los tés con miel, son los jugos y las gelatinas que ya están empezando a partir de los 2 meses, lo que quiere decir de qué forma estamos programando a los bebés. Esto cómo se traduce, que ya el bebé a los 6 años, a los 6, 7 meses, van a llegar a sustituir comidas completas por jugos y gelatinas. Yo sé que Gerber también tiene su juguito, pero pues no es la indicación que tenemos como tal, y mucho más si estamos planeando prevenir toda esta situación. Entonces este estudio es muy real y es lo que está pasando ahorita en la población. Y nosotros mismos, incluso en prácticas de tiempo antes, se sigue indicando que lo hagan así, cuando ya no debería de ser, porque vean el problema que tenemos hoy en día. Aquí les hablaba un poquito de la progresión cronológica del desarrollo motor grueso y de la pinza. Estos hay que estar muy al pendientes para ver qué tipo de consistencias, de texturas le podemos estar dando al bebé para que sepamos en qué etapa tiene que ir dependiendo de su desarrollo. También poner atención si tiene algún retraso en el desarrollo, pues saber referirlo con la persona adecuada y cómo vamos a tomar nosotros esto en nuestras intervenciones de alimentación. En la parte de los alimentos, solamente para recordar cómo se hace una alimentación complementaria, se debe de introducir un alimento a la vez y ese mismo alimento se da por 2 o 3 días. O sea, puedo empezar, por ejemplo, con pollo de 2 a 3 días y se lo doy en los 3 tiempos de comida. En el siguiente tiempo, en el siguiente alimento yo ya me puedo ir con otro grupo, no me quedo con uno del mismo. Puede ser una verdura. Entonces ya para el 4.º día él ya debió de haber probado 2 alimentos diferentes de 2 grupos diferentes y los damos en los 3 tiempos de alimentos, para que así a los 12 días el bebé ya esté prácticamente con 4 grupos de alimentos diferentes en cada tiempo de comida y cada vez vamos disminuyendo más las tomas de leche como debe ser, y que no pase que llegamos al año y el bebé sigue con 6 tomas de leche o se toma 1 litro de leche completo, o sea, cosas que ya no deben ser, pero son muy comunes. Y recordar lo que les había mencionado, en el caso de que se les dé leche materna, cuáles son los nutrimentos que se deben estar vigilando. Y cuando se da fórmula, pues prácticamente vienen adicionadas con todo esto, pero de todas formas tenemos que pelear por o poder indicar una buena alimentación complementaria. Aquí solamente para recordar cómo debe ser la ganancia de peso y la velocidad de crecimiento normal en el primer año, segundo, en la etapa preescolar y escolar. ¿Cuánto es lo que deben de estar ganando el año? No sé si les ha pasado, pero también en la consulta, cuando llegan niños que tienen sobrepeso, los niños con sobrepeso prácticamente están ganando 1 kilo por mes, cuando vean cuánto tienen que ganar por año. Entonces, pues no vamos por ahí. E incluso, si se han dado cuenta, también los niños con sobrepeso u obesidad suelen ser más altos o son muy grandes. Esto también tiene que ver desde que estaba la mamá embarazada, con toda la liberación de insulina que estaba teniendo por el exceso de peso, tiene una interacción directa con la hormona de crecimiento y células proinflamatorias. Entonces, esto pues no es como porque de milagro los papás estén grandes, o a lo mejor no están tan grandes, pero el niño es muy alto. Tiene también que ver con esta parte hormonal. Y aquí, para recordar cómo es la velocidad de crecimiento, esto está ejemplificado la tablita que les puse atrás. Como en la etapa prepuberal, prácticamente aquí no vemos los picos de crecimiento, pero en la pubertad sí vemos aquí 1 y 2 picos de crecimiento.
y en la infancia durante el primer año, cómo es súper acelerada la velocidad de crecimiento. Solo para que vean aquí algunos de los artículos en los primeros 1000 días de vida, cómo está influyendo las bacterias que tenemos sobre todo en el intestino y la microbiota en niños que son, aquí nos ponen niños malnutridos, pero no se refiere exactamente a niños desnutridos, sino también a niños con sobrepeso u obesidad, porque también sabemos que podemos tener deficiencia de nutrimentos cuando tienen obesidad, no solamente cuando un niño está desnutrido. Cómo es el crecimiento lineal y la ganancia de masa magra en los niños durante su niñez, y cómo es la ganancia de peso temprana y el crecimiento lineal, y cómo influye en los niños que tienen una velocidad muy acelerada también en los niveles de presión arterial. Ahora vamos a empezar con la etapa preescolar. Aquí ya no voy a profundizar tanto, pero de todas formas les voy a mencionar varias cosas que tenemos que poner atención. Entonces, en la etapa preescolar también, si han puesto atención, es una etapa en la que regularmente los papás dicen que los niños ya no quieren comer o no comen bien. Entonces, hasta incluso van para que les den algún medicamento para que tenga apetito. Hay que recordar que disminuye la velocidad de crecimiento, por lo tanto, ya no van a comer la misma cantidad y ya la ganancia de peso y de estatura no va a ser la misma, va a disminuir muchísimo. Entonces, aquí el bebé, digo, el preescolar, ya empieza a experimentar más atención y permanencia con los familiares y amigos. Yo desde que empezamos la alimentación complementaria empiezo a fomentar los hábitos familiares. Incluso, aunque apenas se le esté enseñando a comer al bebé, yo pido que sea en familia, porque estos son hábitos que se van a ir dejando y el bebé ya se los va a ir quedando por el resto de su vida. Entonces estamos previniendo muchas cosas. Ya cuando llegamos a la etapa preescolar, el niño ya sea que puede ya tener esos hábitos adquiridos o apenas los puede empezar a adquirir o a corregir. Aquí va a aumentar las habilidades del lenguaje, aumenta la capacidad del control del comportamiento. Aquí lo más común es cuando los papás van y los dejan en las guarderías. Entonces, tanto ya tienen contacto con otros niños y van a copiar prácticamente patrones de alimentación. Y aquí quise poner los desayunos escolares para hacer un breve paréntesis de lo que nos encontramos hoy en día. Y recordar, los niños en la etapa preescolar tienen una capacidad de autorregulación. Ellos saben decir hasta cuándo pueden comer. De hecho, no es necesario que sigamos con ese tipo de prácticas de te tienes que acabar todo lo que está en el plato. Ya no, porque también regularmente no sabemos cuánto es lo que tiene que comer el niño. Entonces, que yo le exija que se coma lo mismo que yo, son prácticas que ya no se deben hacer. Los niños pueden autorregularse. Aquí les comentaba que hay una disminución de apetito e ingesta. Puse aquí los picky eaters porque son los niños melindrosos, si los han escuchado, y tiene mucho que ver con la disminución de la velocidad de crecimiento. Entonces, como los niños ya no comen lo mismo, ahí siempre los papás empiezan a pensar que ya no quieren comer y que no van a crecer. Entonces, número 1, pues hay que ver realmente cómo está el estado nutricional del niño, si tiene un peso adecuado, cómo va su velocidad de crecimiento, si está bien, como para que realmente tengamos datos de alarma. Ahora, yo no le puedo pedir a mi hijo que coma si yo nunca me siento a comer con él, o si tengo comidas diferentes para él, una para el papá, que casi siempre lo que pasa aquí, sobre todo por nuestra cultura, que el papá tiene que comer diferente porque piensan que ellos nos enferman. La mamá come a diferentes horas, o el niño come solo en la mesa y la mamá espera al papá hasta que llegue a comer. Son prácticas que tenemos que empezar a cambiar, estamos hablando de prevención. Entonces yo no puedo esperar que mi hijo quiera comer cuando ni siquiera me voy a comer lo mismo que yo le estoy pidiendo que él se coma. Aquí siempre les hago un súper, les remarco muchísimo a los papás. Los papás son los que tienen que decidir cuándo, cuánto y cómo se van a comer las cosas. Los niños lo único que van a decir es
cuánto es lo que se van a comer, pero los papás son los responsables de establecer horarios, son los responsables de la mezcla de los alimentos o cómo se vayan a dar, y son los responsables de cómo se van a dar, cómo va a ser el ambiente, si va a haber una televisión prendida, si va a ser en la sala, si los niños, me ha tocado mucho que los niños desayunan en su cuarto, mientras están dormidos les pasan el biberón o el vaso de leche. Esos no son hábitos correctos de una alimentación saludable, son cosas que tenemos que cambiar. Y en cuanto a los desayunos escolares, lo que me ha pasado es que, la verdad, hay muchísimas guarderías, pero la mayoría siempre, ellos les proporcionan el desayuno, que casi siempre va una leche con azúcar, me refiero a chocolate, fresa. El pan dulce, que es parte de nuestro desayuno diario, del desayuno y la cena, una leche con pan. A la hora del almuerzo, que le llaman, ocasionalmente tienen una fruta, y si no es que es una fruta en almíbar, o solamente les dan una sopa con panecito. ¿Por qué los niños nunca se llenan e incluso cuando salen de la escuela siempre quieren comer y acceden a comer con los vendedores que están afuera de las escuelas? Si recordamos, creo que en mi presentación no puse el plato del bien comer, pero la verdad muy poca gente lo comprende, pero lo que quiere decir el plato del bien comer es que cada vez que nosotros nos sentemos tenemos que incluir la mayoría de los grupos de alimentos. Con los ejemplos que yo les di de la leche, el pan dulce, en el almuerzo la sopa con la tortilla, no estamos incluyendo nunca todos los grupos de alimentos. Por lo tanto, ¿cómo puedo esperar? Y luego dice la mamá, es que cuando llega la hora de la comida está súper ansioso, tiene muchísima hambre. Pues obviamente cualquiera de nosotros con esas comidas va a tener hambre. Y llega la hora de la comida y quiere el niño comer como desesperado, y en la tarde, que es lo más común, como nunca tienen cosas saludables en casa, pues se salen a comprar. También esto es lo que pasa en la mayoría de los desayunos escolares, y entendemos que a veces por hacer los menús más baratos no se incluyan cosas de productos de origen animal o se incluyen productos de origen vegetal, pero no debería ser así, o tenemos que enseñar a los papás a que les den un mejor desayuno y que quizás solo hagan el almuerzo en el kinder o en la guardería. En la etapa escolar, aquí también puede haber un brote de crecimiento, va a haber aumento de la fuerza muscular, coordinación motora y resistencia. Aquí el niño puede comer con todos los utensilios perfecto, pero pasa que cuando no se hace también el cambio de consistencias adecuadamente durante la segunda parte del primer año de vida, los niños a veces siguen comiendo cosas muy suaves o machacados o papillas. ¿Cuáles son las cosas que menos tenemos que masticar y más les gustan a los niños? Danonino, yogurts de frutas, que realmente pues no tienen mucha fruta y es pura azúcar, gelatina, son de las cosas más cómodas y que no pueden masticar. Entonces después caemos ya en la situación que como la mamá ya se cansó de pelear con el niño, pues dice, bueno, ok, no comas, pero te comes esto, con tal de que comas algo. No debemos tampoco caer en esas cosas, no es correcto. Ese tipo de alimentos que mencioné son de los alimentos que más hacen que los niños empiecen a subir de peso, y la mayoría los incluimos. Yo creo que hasta alguno por aquí de seguro desayunó un yogur con un pan, o una leche, un vasito de leche con chocolate y un pan. Entonces no debemos hacer lo mismo con los niños, tenemos que cambiar ya estos patrones y prevenir. Y recordar que los papás deben de ser modelos positivos. Aquí siempre les hago el recordatorio. Cuando tenemos a padres de familia, si uno solo tiene sobrepeso o obesidad, tenemos el 50% de probabilidad de que el niño ya tenga exceso de peso. Cuando los dos papás ya tienen sobrepeso, tenemos el 75% de probabilidad de que el niño lo tenga. O sea, es casi seguro que el niño va a estar con exceso de peso. Entonces tenemos que tener padres modelos positivos. Yo sé que es muchísimo trabajo poder cambiar este tipo de hábitos a nivel familiar, pero es lo que tenemos que hacer. Ya está comprobado que con uno solo no podemos, tenemos que ir con toda la familia, y aquí pues incluir a las abuelitas, que son las que los cuidan y las que cocinan. En la adolescencia, aquí va a haber también ya otros procesos biológicos implicados. Tenemos la finalidad de la capacidad reproductiva, y va a haber cambios en la composición corporal. Por ejemplo, de masa grasa, los hombres van a tener aproximadamente un 12% y las mujeres un 25%. Siempre las mujeres, pues, por obvias razones, pues tenemos más porcentaje de masa grasa.
Aquí sí es importante recalcar que sí aumentan los requerimientos de energía, pero también los adolescentes tienen que estar haciendo actividad física, no los vamos a aumentar pues, simplemente así. Y de la población, de la última encuesta que se hizo, el 23% no hacen actividad física. El 15% sí lo hacen, pero es como una vez por semana. Y si les preguntan a sus hermanos o a familiares cuánto es la cantidad de actividad física que les ponen en la escuela, la mayoría no van por más de 1 hora y es una vez a la semana o 2 cuando mucho. Y si les preguntan qué hicieron, ni siquiera se acuerdan, porque nunca... Dicen que no les gusta la clase de educación y nunca hacen nada. Entonces, pues, como que mucha actividad física tampoco hay. Aquí hay que poner atención en el desayuno. La mayoría de los adolescentes no les gusta desayunar, pero también porque en hábitos pasados o en etapas pasadas los papás permitieron que sucediera eso. La mayoría dice que les dan ganas de vomitar, cuando pues no está nada comprobado, ¿no? Alimentos de alta densidad energética. A los adolescentes les encanta comprar en las tienditas y pues ya sabemos qué hay en las tienditas. Tratemos de no prohibir y no obligar. Mientras más hagamos esto, el adolescente pues va a hacer prácticamente todo lo contrario. Lo que trato de hacer con mis pacientes que están en la etapa de adolescencia, pues platico con ellos sobre todo de las consecuencias que puede tener consecuencias reales de una mala alimentación. Y ellos también se preocupan mucho por su apariencia física. Entonces, a lo mejor no ahondar tanto como en la cuestión de la apariencia física, pero pues si queremos, podemos llevarles el tema por la parte de si quieren estar mucho más sanos y alimentarse saludablemente, pues van a salir ganando con varios puntos. Las horas pantalla. Horas pantalla no nos referimos solo a horas de televisión. Ya también cuenta todo el tiempo que estamos en el teléfono, en el iPad, en la computadora y en la televisión. El 28% ve más de 4 horas al día. La indicación o la recomendación para todos y específicamente para los niños y adolescentes es no se debe de estar más de 1 hora de tiempo pantalla. Eso va en teléfono, iPad y lo que ya comenté. La mayoría estamos más tiempo, por lo tanto, pues quiere decir que estamos muchísimo tiempo sentados o tenemos un nivel muy alto de sedentarismo. Entonces, pues promover que disminuyan el tiempo que pueden pasar frente a una pantalla. Y rápidamente en la etapa adulta, aquí pues ya tratamos de establecer una buena alimentación para contribuir a una buena calidad de vida. Seguridad alimentaria, aquí se refiere mucho a, dependiendo de pues al estado socioeconómico que tenga la familia, pues qué tipo de alimentos pueda tener. Los hábitos nutricionales van a maximizar el desempeño físico y mental. Hormonas, como por ejemplo aumenta el estrógeno y disminuye progesterona, y esto tiene una relación directa con la absorción de calcio y aumenta la sensibilidad a la insulina. Nutrición sana es una inversión para una vejez sana. Entonces, pues tratar de manejarse a los adultos por esa parte. Recordar que disminuye la tasa metabólica, aproximadamente por cada año que pasa disminuye como 1.013%. Entonces, esa parte de que los adultos tengan que comer más que los adolescentes y cada vez que tengamos más edad tenemos que comer más, pues no. De hecho, pues conforme vamos teniendo más edad después de la etapa de adultos y dependiendo de la actividad física que hagamos, pues tenemos que comer cada vez menos cantidad, pero regularmente siempre es más. Hay que checar la ingesta de líquidos, grasas y fibra por la parte de los problemas como gastritis, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, todas esas cosas que surgen también por el estrés y el tipo de vida que lleva ya un adulto. Y recordar la moderación del alcohol y el café. Aquí les puse las últimas tablitas del ENSANUT 2012 y vemos las tendencias que tienen a sobrepeso y obesidad, cómo cada vez van aumentando más. Diabetes, dependiendo de las edades, pero vean aquí como de 60 a 69 años, cómo fue el aumento de un 19.7 a 26.3 prácticamente. Entonces, pues seguimos aumentando en todo. Hipertensión, lo mismo.
Y nada más para no olvidarnos de los adultos mayores, tratar de que comen y disfruten una dieta variada, que tengan un bienestar físico y mental. Las enfermedades y todo esto que les van a pasar por consecuencias de la edad, pues es algo que no se puede evitar. También lidiamos un poquito con los problemas gastrointestinales, sobre todo con la parte de la intolerancia a la lactosa. Aquí nada más como para información, pues realmente ya en esa edad ya no tienen una producción como tal de la enzima lactasa, por lo tanto es muy común que los adultos mayores siempre tengan problemas de gases, distensión abdominal, etcétera, pero pues es por lo mismo y casi siempre se pueden solucionar con que pues les disminuyamos o incluso les quitemos ya los lácteos. Y hay que checar también los niveles de vitamina D, ácido fólico, calcio, zinc, magnesio. También los adultos mayores siempre son súper restringidos en el tipo de alimentos que comen y casi siempre comen lo mismo. Entonces, si no están comiendo bien, pues, y no quieren comer, porque ya es muy difícil que podamos ahí influir, pues apoyarlos con a lo mejor algún suplemento, dependiendo de lo que estén comiendo. Igual, cada vez va disminuyendo más su tasa metabólica. Y pues ya sería todo. Muchas gracias.